Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Gracias, Melissa, muy buenas tardes. Gracias a usted, licenciado. Yo quisiera iniciar, si me lo permiten, con algunos comentarios a manera de reflexión en voz alta de este nuevo peritaje de la desaparición de estos hechos tan lamentables de los jóvenes de Ayotzinapa. Claro. ¿Y en qué consiste mi comentario? Cuando acontecen los hechos, las procuradurías del país, la local y la federal, dan un veredicto, un peritaje que da como conclusión que en un basurero fueron incinerados los cuerpos, sí, ya desaparecieron. Aquí, ¿por qué hago esta reflexión? Vinieron organismos internacionales, vinieron especialistas, tanto de México como fuera de México, y dijeron, no es cierto, ahí no se incineraron. Por cuestiones propias de las características del ser humano, no fue posible. Inclusive me acuerdo que en los medios de comunicación se mencionaba que inclusive algunos huesos, principalmente de lo que es el cráneo, habría que triturarlos. Por eso cada vez que vamos a acompañar a un familiar que ya se adelantó, nos piden al final que nos esperemos porque los trituran. ¿A qué voy a esta cuestión? Pusieron mal al gobierno federal, pusieron mal a los gobiernos de los estados. Yo no sé de qué se trata porque ahora hay otra nueva tesis, hay otra nueva versión de otros especialistas, otros peritajes, los peritos en fuego, donde ellos llegaron a la conclusión que son aproximadamente 17 ya los restos de jóvenes que sí están ahí. Yo lo único que quiero hacer la reflexión es que no es posible que de acuerdo a las circunstancias se estén cambiando las versiones. Claro. Los peritajes son de manera genérica. Yo siento que tenemos que hablar en un espacio en particular del peritaje, pero el peritaje es aquel conocimiento científico o práctico que la llegan al juzgador, que la llegan a la autoridad. En este caso en particular, si está conociendo un órgano jurisdiccional, un juez, se entiende que el juez es perito en la aplicación del derecho. Bien. Pero se entiende que no es perito en cuestión de desaparición de restos, cuestiones científicas o prácticas. Aquí se tiene que esperar a que se dé un dictamen por parte de un especialista, de un práctico, para llegar a esa conclusión. Habría que ver eso en particular, porque el peritaje no únicamente es el que da una sola parte. Se entiende categóricamente que de acuerdo a la interpretación que se da de las áreas procedimentales, hay un perito por cada parte. Comúnmente es la parte A con la parte B. Dan peritajes. Si hay conclusión, que bueno, avancemos, pero si no hay conclusión, el propio tribunal o la autoridad que está conociendo puede llamar de lo que llaman el perito en discordia, que es aquel que tiene que dar un dictamen definitivo. Pero ¿por qué hago este comentario? A mí en lo particular me sorprende que primero digan que no, categóricamente, y ahora digan que sí. Yo sí haría una sugerencia muy respetuosa a las gentes que están haciendo estos trabajos, pues que se definan y lo digan de manera muy puntual, porque eso queda como consecuencia pues la desinformación. Y con toda esta cascada de información que se está manejando con estos familiares de los lamentables hechos de estos estudiantes de esta normal de Ayotzinapa, lo único que trae es caos. Y están lastimando un poquito más a la sociedad. Y falta de credibilidad en las instituciones, ¿no? También. Es lo más lamentable, Meritzi. La verdad es que para presentarse aquí en los medios de comunicación hay que hacerlo muy respetuosamente, hay que traer temas frescos porque ya perdimos la capacidad de asombro. Sí. Y eso es muy lamentable porque tenemos que estar muy conscientes de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen las demás gentes. Y si los que depositamos la confianza dicen una cosa y después dicen la otra y después la rectifican, ah, caray, parece Cantinflas, todo no es Cantinflas, perdón, pero es la cuestión. Yo ya he preparado, en alguna ocasión en este espacio me permitieron comentar lo de dicción, el estado de interdicción y cuestión por el estilo. Algunos compañeros me dijeron, el estado de interdicción hay que definirlo muy bien, Raúl. ¿Qué es un estado de interdicción? Es un juicio especial que se solicita a un juez familiar para que un tercero se haga responsable de un ser humano. Concretamente, ¿qué es un estado de interdicción? Cuando el sujeto no es capaz de hacer sus actos de manera consciente. Técnicamente es que no tiene la capacidad de ejercicio, que le falta esa área para razonar debidamente conforme lo establece la ley o por alguna ocasión de peritar. Aquí surgen dos figuras que son muy interesantes en este juicio especial del estado de interdicción, que es el tutor. ¿Quién es el tutor? Es aquella persona que es designada por el juez o inclusive por un testador, un sujeto que va a dejar bienes y que lo deja en testamento, para que se encargue del cuidado, de la tutela, de la protección, de administrar los bienes y de la reinserción de este sujeto que está en estado de interdicción en lo futuro. Hay otra figura que se llama el curador.
Este curador tiene que estar vigilando, cuidando que el tutor haga las cosas debidas. ¿Por qué me refiero a esta cuestión? En ocasiones nos percatamos que hay menores de edad que desafortunadamente no tienen padres y dicen, bueno, ¿quién va a ser su representante? Aquí no hay inconveniente porque la propia ley establece que serán los padres, los hermanos mayores, inclusive los familiares colaterales, que quiere decir tío, un primo, dentro del cuarto grado, los que pueden ser ellos los tutores. En el caso de que no haya, de que no haya bienes, se puede entrar inmediatamente a hacer la conservación del sujeto. Pero en el caso de que haya bienes, es indispensable que exista el curador. ¿Y quién es el curador? Es esta cuarta persona, o tercera persona, mejor dicho, que se va a encargar de que el tutor esté actuando como lo establece la ley. Si no existe el curador, no puede existir, no puede tomar posesión del tutor. ¿Esto con qué final se hace? Para si es que existen bienes, se les dé el cuidado necesario. Para ejercer el cargo de tutor, para un menor de edad o para una persona que ya sea mayor de edad pero que esté mal de facultades mentales, si es que existen bienes, tiene que dar fianza hipotecaria, tiene que dar en garantía un bien para que no vaya a hacer mal uso del cargo que le está dando el juez o del cargo que inclusive se le dejó en el testamento. Hay unas excepciones donde no hay que entregar garantía, donde no hay que entregar hipoteca o prenda, que es cuando van a ejercer este estado de interdicción, esta tutoría, mejor dicho, los padres, los hermanos mayores, o cuando no hay bienes. Esto es interesante porque es una figura que se utiliza muy comúnmente, pero que lo manejamos muy poco en la práctica. Además, independientemente de que existe esta figura, cuando son bienes que dejan renta, que dejan lo que es un fruto económico, el propio tutor tiene derecho a que tenga un pago mensual. Este pago mensual puede ser fijado por el juez, puede ser fijado por el que hizo el testamento que falleció. Se llama tutor testamentario, o inclusive puede ser de acuerdo también con las gentes que están alrededor de él, pero siempre y cuando tenga el visto bueno del juez. Esto no debe ser mayor al 10% de lo que deja mensualmente, lo que son las rentas, lo que es el beneficio que dejan los bienes. Obvio, para no decrementar el patrimonio. El curador también, en caso necesario, se han considerado que hay algunos que son muy particulares, porque cuando son grandes fortunas, también el curador se le puede fijar un salario por parte del juez o el propio testador, la persona que decidió dejar sus bienes a tal o cual gente y se va a prever de que sea un buen uso, el propio testador puede decir, se le deja tanto de sueldo al tutor y al curador. Esto a lo mejor lo vemos un poquito lejano, pero no, es muy común, y más con gente que tiene solvencia económica, tiene alguna riqueza y lo deja designado. Aquí una cosa interesante, y qué bueno que no ha sido modificado. El Estado está presente, porque en todos los juicios de orden familiar, y en ese en particular, tiene representación el agente del Ministerio Público. Es decir, el fiscal tiene su representación con los agentes del Ministerio Público, con la única finalidad de que sean las cosas como lo establece la ley, no se vaya a menoscabar el patrimonio y no se vaya a abusar de la figura del tutor con la persona que está en estado de interdicción. El tutor, su función es muy simple, es cuidarlo, protegerlo, tutelarlo y con sus bienes reinsertarlo, volverlo a la vida social. Aquí cuando hago la diferencia que son menores de edad, es cuando el sujeto no cumple aún los 18 años, o siendo que ya está uno mayor de edad, uno está con alguna deficiencia mental. Aquí había que ser muy preciso, porque al presentar la demanda de lo que es este estado de interdicción, se tiene que señalar particularmente cuál es la causa del que se va a ejercer la tutoría. Bien. Si es un menor de edad, no hay inconveniente con el acta de nacimiento, pero si es un mayor de edad, habría que señalar si es que tiene bienes, su domicilio y muy particularmente 2 exámenes que se presenten. Principalmente uno donde se mencione categóricamente en qué consiste esta solicitud y cuáles son motivos que dan a consecuencia de esa circunstancia. Si hay bienes, se tiene que anexar una lista de bienes. Hacer un inventario. Este inventario se puede hacer de manera provisional con el tutor y con el agente del Ministerio Público, con el curador. En el caso de que sea un menor de edad, si ya cumplió 16 años, él puede estar presente, mejor dicho, él debe estar presente para hacer el inventario. E insisto, toda esta figura que es el estado de interdicción es con la única finalidad de conservar a la persona y los bienes de aquel sujeto que por su edad, menor de 18 años, o por su estado mental, algún estado de interdicción, alguna cuestión que no pueda razonar bien, se le protejan los bienes. Y todo esto es responsabilidad de la gente del Ministerio Público, de manera genérica. Licenciado, en caso de que, como comentaba, tuvieran que dejar una garantía para que ellos pudieran administrar los bienes de esta persona que se encuentra en este estado de interdicción,
¿Tienen que ser los bienes equivalentes a lo que va a estar administrando? Efectivamente, con los afianzadores que existan es cómodo, por decirlo, es cómodo el trámite, porque mediante una fianza, una póliza pequeña, si uno tiene bienes, tiene que asegurar lo que es la totalidad de lo que va a estar administrando, porque no puede ser una parcialidad, sino es para que él pueda pues reparar en su momento oportuno daños y perjuicios. Aquí, qué bueno que comentes esta cuestión. Aquellos sujetos que dolosamente hayan promovido un estado de interdicción y no lo acrediten, independientemente de que de que el proceso no va a seguir su causa, el sujeto se hace acreedor a las cuestiones penales que son por declaración ante autoridad judicial, puede ir hasta la cárcel. Lo que usted menciona también tiene un fondo más allá. No causa estado un estado de interdicción. ¿Qué es causar estado? ¿Qué es verdad absoluta? Que lo que ya está no puede ser movible, es inamovible, no. Aquí no causa estado porque el joven o el adulto que está en estado de interdicción, cuando recupere su capacidad mental, vuelven las cosas cuando estaba antes de la tutoría. Y el ejemplo más clásico, ¿cuál es? Un sujeto de menor de 18 años que se le promueve este estado de interdicción, pues por lógica, ¿cuándo va a entrar con capacidad de ejercicio? Cuando cumpla los 18 años. O una persona que por su situación mental tenga que estar sujeto a un procedimiento médico, si se llega a acreditar que en base al tratamiento que tiene o por su evolución, él ya pudo adquirir esta capacidad para razonar, automáticamente se queda sin efecto. Es lo que nosotros decimos, no causa estado, es decir, que no es verdad absoluta. Esto es con la única finalidad de que se conserven los bienes. Y un dato más interesante, el que está como tutor tiene la obligación de promover, de solicitar un examen anual para ver el estado en que se encuentra la persona, para ver si se continúa con esta tutoría o ver si se elimina el estado de interdicción. Es muy interesante y es una figura que se utiliza mucho para cuando hay bienes que dejan a una persona que no está muy bien de sus facultades mentales. Así es, muy interesante. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención este miércoles. Esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias.